Mi nombre es Lara Levión, soy psicóloga clínica y hoy voy a hablarte acerca de los duelos. ¿Qué es el duelo? ¿Qué es esperable que pase durante un proceso de duelo? ¿Y qué podemos hacer con eso que nos sucede durante el duelo? Ante todo, contarte que cuando hablamos de duelo, no hablamos necesariamente de una muerte. Un duelo se puede producir por una pérdida de trabajo, se puede producir por una mudanza, quizás también por abandonar, digamos, o dejar de tener algún vínculo significativo para nosotros, por ejemplo, una ruptura de pareja o una ruptura de una amistad. Un proceso de duelo se da cuando algo que era significativo en nuestra vida deja de estar o deja de permanecer como tal, porque también puede ser, por ejemplo, una mudanza. Y algo que a lo mejor es raro de escuchar, es que incluso el proceso de duelo se da cuando pasamos a veces a un estado que a lo mejor incluso es más lindo. Por ahí puede ser que nos hayamos mudado incluso a un lugar más lindo, pero así todo extrañemos, añoremos algo del lugar anterior, por ejemplo, al que estábamos acostumbrados. Y en este sentido quiero contarte que el duelo es justamente un proceso, porque no es algo que se dé rápido. Ya Freud hablaba del trabajo del duelo. Y justamente en este sentido, a mí sí me gusta mucho lo que definió Freud hace muchísimo tiempo en su libro Duelo y Melancolía. Y es esto de que en un proceso de duelo justamente lo que tenemos que ir haciendo es de a muy poquito ir quitándole como esa energía que teníamos puesta sobre un proyecto, sobre una persona, sobre una relación, que en algún momento pareciera ser que mucha de nuestra energía y nuestro foco estaba puesto ahí, y es como si pedacito a pedacito tuviéramos que sacarlo de ahí y ponerlo en otro lado, ¿no es cierto? Entonces esto es un proceso y por eso se llama el trabajo del duelo. Porque lo que quiero contarte es que muchas veces los duelos, valga la redundancia, duelen. Y no es algo que suceda de un momento para el otro, sino que justamente es un proceso. Un proceso en el que hay muchísimos cambios que se dan. Y algo muy importante es que ante todo que estos cambios no son lineales. Obviamente se habla de etapas del duelo, pero que obviamente tienen que ver mucho con la particularidad de lo que se pierde, porque una cosa es una muerte, otra cosa es una ruptura, como te decía, de un vínculo o una mudanza, un cambio de trabajo. Una cosa es si esto fue repentino o si fue un proceso en el que de a poco fuimos, digamos, ya haciendo un poquito este proceso del duelo. También depende mucho qué es lo que perdemos cuando perdemos eso que ya no está. Porque muchas veces por ahí, no sé, a lo mejor extrañamos a determinada persona o determinada relación, pero también lo que perdemos es a lo mejor, no sé, el grupo de amigos que estaba ligado a esa relación o cierta estabilidad emocional, económica. A lo mejor, por ejemplo, en una separación de pareja, si hay hijos, bueno, lo que se pierde es, por ejemplo, la vida familiar. Entonces depende mucho también de qué es lo que perdemos al perder ese vínculo o esa persona. Entonces, de acuerdo a eso es también como las etapas que uno va pasando, porque a veces hay primero como una etapa de incredulidad, donde uno por ahí está en shock y no lo puede creer. A veces hay otra etapa que tiene que ver con el enojo, y después, por supuesto, que se va pasando a lo mejor a la tristeza y finalmente, en general, a la aceptación y al poder pasar a otra cosa, a otro proyecto, a otro vínculo, a otra relación, a otro trabajo, por ejemplo. Y acá lo que a cada uno le va pasando es muy particular, y por eso algo fundamental es transitar los duelos con mucha amabilidad y aceptación respecto de lo que nos va pasando. Puede ser que de a ratos estemos tristes y eso es totalmente aceptable y no tengamos ganas y estemos cansados, nos sintamos fatigados, o por el contrario, puede ser que de repente conectemos más con otras actividades o nos sintamos contentos y de a ratos uno siente culpa por sentirse contento. ¿Cómo puede ser que esté contento a pesar de esta pérdida? Puede ser también que tengamos inestabilidad en el ánimo, que a veces nos sintamos mejor, a veces peor, que no nos entendamos.
Y en este sentido, de vuelta, hay que tener en cuenta que no sabemos lo que nos puede pasar en un proceso de duelo. Es por esto que, bueno, si sentís que te resulta muy doloroso o muy difícil de transitar un duelo, es importante que sepas que siempre podés pedir ayuda a profesionales, pero también es importante que sepas que el duelo, como te decía antes, duele, es un proceso, es un cambio, es acostumbrarnos a un estilo de vida, a un trabajo, a un lugar, a formas nuevas, a relaciones nuevas y que esto lleva tiempo. Entonces, tenete paciencia, anda transitando tu proceso con conciencia, con amabilidad y preguntándote mucho también qué necesito. Hay veces que vas a necesitar llorar, hay veces que vas a necesitar hablar con alguien, a lo mejor vas a necesitar dormir más o vas a necesitar hacer actividad física, hacer actividades que te hagan bien. Todo es válido, como digo siempre en la regulación emocional, preguntarme qué estoy sintiendo, aceptar con amabilidad eso que me pasa y preguntarme qué estoy necesitando. Entonces recordá que el proceso de duelo lleva tiempo, que es muy personal y que todo lo que te suceda es válido. Simplemente tener en cuenta que si por ahí no podés transitarlo solo, podés pedir ayuda y quiero dejarte también la recomendación de un libro que a mí me gusta muchísimo, que se llama El Camino de las Lágrimas de Jorge Bucay. Es un libro hermoso para cualquier tipo de duelo que estés viviendo. Espero que este video te haya servido y por supuesto, bueno, siempre abierta a recibir preguntas o comentarios.